Otra parte, más misterios. ¿Quién no conoce los arcades? Esas maquinitas de juegos. Seguramente los llegaron a ver en esos lugares donde hay un montón de máquinas de juegos muy variadas, donde hay gente acá bailando bien loco o agarrando esas pistolas y disparando lo que venía en pantalla. Y si no, seguramente conoces estas máquinas porque estuvo en alguna tienda, siendo en mi caso. ¿Qué recuerdos cuando escuchaba un pinche ruidero porque estaban jugando el Equinox Fighter 2002 y el K hacía un chingo de ruido? Pero pónganse en esta situación, imagínense estar jugando un juego en uno de estos lugares, de que llegas, ves una máquina libre, metes una moneda y te dispones a jugar una partida, le sacas el máximo provecho a esa moneda y toca irse del lugar, pero algo pasa. Sí, esta es una pantalla totalmente real de niños desaparecidos. Obviamente no estaba en el Metal Slug que les puse, sino que fue hallado en una máquina de Bally Senti Mini Golf, un arcade de los 80s, lo cual es bastante creepy, porque solo de pensar que algún niño estuvo jugando cerca de este arcade y de pronto saliera en pantalla una imagen que mostrara, no sé, algún compañero de su escuela que acaba de desaparecer, da mucho de qué pensar. Seguramente pensarán que es falso con tantas cosas que se han visto así de terror de ano, digo, terror analógico, pero resulta que es 100% real. Este es un misterio de la vida real. En la pantalla vemos dos fotos de dos niños, uno siendo Tag Allen Merriman y Stephen Philip Curtis, y debajo de ellos salía información adicional como cuándo nacieron, color de ojos y cuándo fue la última vez que se vieron. Senti es la creadora del arcade y ya no existen actualmente. En su momento se llamaban Tecnología Senti y se dedicaban a hacer máquinas arcade. Muchos de los empleados eran ex trabajadores de Atari y este fue adquirida por Nolan Bushnell, creador de Chuck E. Cheese, así que en este lugar también llegaron a ver algunos de esos arcades de Senti antes de que se fuera a la quiebra en 1988. Pero lo que ocurre con la máquina de minigolf es algo que, aparte de creepy, es curioso, pues Senti decidió poner anuncios de niño desaparecido porque al llegar a un sitio de juegos, estos se distraían y otra persona se los llevaba. Sé que suena muy FNAF porque esto llegó a estar en alguna pizzería y querían jugar algo y no sé, alguien se los llevó. Y es que estos anuncios salían en los modos de demostración, que es esa pantalla que se muestra cuando no has metido una moneda en un juego y te muestra un gameplay para que te animes a jugar, y ahí se mostraban a estos niños. Estos boletines de niños desaparecidos estaban programados ya en un chip, el cual podía cambiarse. Según un trabajador en una entrevista que dio, dijo que se podía cambiar en 30 minutos o menos, más que nada para que se pudiera actualizar y poner a otros dos niños perdidos. Esto, como era de esperarse, no pasaba con frecuencia, ya que las máquinas eran llevadas a las salas recreativas y muy rara vez se cambiaba el chip, además de que el gabinete se vendía por completo, en lugar de vender componentes individuales para los chips. El cómo se dio a conocer este misterio fue porque en un foro de 2013 del sitio Atari Age, un usuario publicó que recordaba un juego de minigolf y que vio el boletín de niño desaparecido, lo cual hizo que se le hiciera un tanto único, ya que ningún otro juego hacía eso, y ya tiempo después decidió investigar dicho arcade y qué pasó con esos niños, sabiendo que uno de esos niños está bien, siendo Tag Allen, un niño que fue secuestrado por su propia madre y que fue encontrado el 12 de julio de 1985, día en que la madre fue arrestada. Tenía apenas 3 años cuando salió anunciado en el arcade. El otro niño, Stephen Phillips, no se sabe mucho su paradero, pero desapareció teniendo 7 u 8 años. Al principio se pensaba que era mentira, pero de hecho sí es verdad. Lo de Tag Allen salió en un periódico muy antiguo, donde se habla que su madre se lo llevó durante la custodia del divorcio. Posteriormente de ser localizado, se le dio la custodia del bebé al padre. Y si bien otras personas sugirieron de que Steven estaba bien, pues pasaron un contacto de alguien que tenía nombre similar y con una ubicación cercana a cuando desapareció. No estaba confirmado de que ese fuera Steven, porque nombres pueden haber iguales. Posteriormente esto empezó a ser compartido más en Reddit, donde más gente de diversos lados empezó a postear imágenes, pues dichas máquinas estuvieron bastante presentes
presentes a lo largo de Estados Unidos, como Greenville, Carolina del Sur, Texas. Cualquiera que tuviera un Senti minigolf podría ver a estos niños perdidos. Y no crean que este par de niños son el único caso, pues también hay otra pantalla de otro juego, donde ahora salen niñas perdidas, siendo Malinda Mary Smith y April Rose Yates, y estas fueron encontradas en un juego de Senti, siendo Stomped, juego donde también se muestra a Daniel Godfrey Owens y a Charles Brandon Morris, por lo que sí, estos boletines de niño perdido no se limitaron a la máquina de golf, sino a otros juegos de Senti, los cuales al no ser tan populares fue algo complicado conseguir más muestras de estas imágenes, pues se creían que eran falsas. Pero Tag junto a las niñas fueron los únicos casos de niño perdido que fueron posteriormente localizados, del resto no se sabe, lo cual lo hace más creepy porque son niños perdidos cerca de los años 80 en su mayoría. En una entrevista vieja hecha otro empleado de Senti, este mencionó que al inicio esto no estaba planeado, ya que el juego ya estaba terminado, y que no recuerda quién fue quien le dijo que agregaran estos boletines de niño perdido, así que agregaron un chip y un switch para que este fuera un interruptor y se mostrara correctamente en el room del juego, y que seguramente la sugerencia vino de parte de algún policía o alguien del FBI, para que los niños pudieran participar en reconocer si algún niño se perdía o si lo llegaron a conocer, además de que Senti nunca hizo el escaneo de imagen para mostrar a estos niños, sino que ya estaban hechas tal como las vimos en este video, solo las colocaron porque probablemente el FBI quiso que se implementaran en sus juegos. Igual si descargan el juego y tienen el emulador de MAME para jugar multijuegos, al probarlo no les saldrán las imágenes, pero si activan las opciones y activan los dip switches, entre las opciones verán que ahí están los activables de los anuncios de niño perdido, siendo así que puedes verlos, o si quieres verlos localizados también. Si bien no se responde a muchas preguntas que quedaron al aire, como el si habrían más imágenes de estas y no llegaron a ser mostradas porque la compañía quebró, o el paradero de algunos de ellos, es un misterio que se le puede considerar resuelto en su mayoría, pero aún quedan huecos por llenar. En Internet Archive pueden encontrar el juego si quieren probarlo. En el año 2013 se lanzó un videojuego japonés llamado Utajo no Tatari Parte 2, o La Maldición de Tatari. Este sería visto en un sitio de juegos japonés siendo Mugan.gp, sitio similar a Itch.io, donde hay juegos de todo tipo, la mayoría siendo de usuarios fanáticos por la creación de videojuegos, en su mayoría siendo de RPG Maker, así que este juego estaba hecho de forma similar, tenía una temática de terror que hacía que se viera desolado y cuya iluminación era oscura, siendo el típico juego de terror del momento, pero contenía algo desagradable. なるほど。ん？はい。イベントの読み込みに失敗しました。1フレームあたりのその操作はできません。入力ボタンを確認してください。は？はい？何何何何何？うわっ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 ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。無理無理無理無理無理無理無理。 Lo que aparecía en pantalla era algo que no tenía explicación, un rostro de una mujer, la cual se decía que estaba muerta, y este te salía a manera de screamer, seguido de un sonido aterrador, pero esta no es la primera vez que se coloca una imagen de este estilo para un juego. En otro video de este canal llegamos a ver cómo es que se resolvió el origen de la imagen de Game Over de Hong Kong 97, siendo un civil víctima de la guerra de Bosnia, la cual fue sacada de un documental shock llamado New Dead File 3, una grabación de 1993, donde usaron un frame para su pantalla de Game Over. El usuario JotNotReal compartiría esto en Reddit, en Creepy Gaming, el cual al inicio pensó que era parte del juego, hasta que la gente empezó a decir que esto no era normal, ya que al salir de esta pantalla ya no se puede hacer más, pero así no es como termina el juego, porque todavía sigue. El hilo también sería un poco más conocido, pues usuarios japoneses intentaron traducir lo que aparecía en pantalla, pues habían cosas que eran textos, amenazas y algunos siendo errores severos de texto. Los usuarios no creían que se tratara de un glitch, ya que estos te distorsionan cosas del juego y no crean imágenes desde cero, a menos que el creador del juego lo haya programado así. Y como el caso era de un juego indie y japonés, no se le dio mucha notoriedad hasta años después que los youtubers como Nexpo y Ghostbuzz lo reseñaron e hicieron que ganara cierta atracción de gente, pero aún así la imagen seguía siendo un misterio. Un usuario llamado Miko Effect, que se encargó de traducir la versión en inglés de este juego, dijo que la imagen
seguía siendo un misterio, pero que creía que el creador del juego puso esa imagen ya que veía muchas películas de terror japonesas y que seguramente colocó una muy desconocida, y que esto ya lo había hecho antes con otros juegos de su autoría. Con esta información muchos se tranquilizaron porque no se trataba de un cuerpo real, sino que era parte de una película, de la cual no se sabía cuál podría ser, y no fue hasta 2025 que se le dio una solución al tema, siendo en marzo del 2025 que un usuario llamado Rod compartió un enlace de una película llamada XD Higher Extensions. Esta se trata de una película de terror japonés del 2007. El link era el tráiler a dicha película. Y ahí la tienen. Ese es el origen de dicha imagen tan aterradora, la cual con esto muchos se sintieron con calma porque era de una película de terror y no era un cuerpo real. La verdad, qué alivio. Misterio resuelto. Este es un caso particularmente curioso, seguramente no lo saben o tal vez sí, pero la imagen de esta chica dio mucho de qué hablar hace unos años, en 2024, pues era una imagen que parecía ocultar algo dentro de ella. Se dio a conocer como parte de una canción llamada Return to Zero Vestivia, cuya portada tenía a esta chica, y la música sonaba muy despacio liminal. Pero lo curioso es que en 2019 ya se había mostrado esta imagen antes, donde se conocía por el nombre de Body Girl, ya que así se le ponía en TikTok e Instagram, pues esto era una traducción de una palabra del coreano que significa cadáver de mujer o una madre así. El detalle es que al ser visto en estos sitios, se imaginarán la cantidad de teorías que una simple foto de una chica coreana en mitad de un lugar nevado había cosechado. Contexto. Ojitos o al son, me la como sin pretexto. Su nombre es Aoko Tanaka. Nació en la prefectura de Fukuoka y fue muy estudiosa durante toda la ¿Dónde dice esa escuela, mamá, pinche viejo graduándose con baboso? Deje de calificaciones desinformar a la perfectas y gente, la siendo la verga. La teoría más popular se decía que la foto era de una chica realmente japonesa llamada Tatako Konishi, quien se decía que llegó de Tokio a Minneapolis. Esta chica en su momento, y por lo que dijo su pareja de ese entonces, decía que sufría de depresión y que tenía problemas con el alcohol, esto a raíz de haber perdido su trabajo en Tokio, y sería encontrada muerta en la nieve en Detroit Lakes, Minnesota, en el 15 de noviembre del 2001, por un cazador local de esa zona. Se presume esto ya estaba planeado, pues el día anterior quien sería su expareja tuvo una llamada de 40 minutos con ella, además de que también le envió una carta a sus padres de despedida. Ya después de lo sucedido y cuando la encontraron, se hicieron análisis, donde se encontraron hasta 6 tipos de droga en su cuerpo. Antes de llegar a Detroit Lakes, visitó Bismarck en Fargo, Dakota del Norte, y este acontecimiento fue algo mediático para ese entonces, donde también las personas de ese momento dijeron que había ido a Fargo, porque había salido una película con el mismo nombre, la cual también trata de un caso misterioso de muerte. Esta teoría fue la que en muchos TikToks se podían ver siendo compartida, pues Konishi había estado en Bismarck. Lo malo es que ella no hablaba mucho inglés, ni los policías entendían su japonés, pero lo que según se dijo que pasó es que ella les habría de mostrar un mapa con un dibujo de Fargo, y se asumió que la chica estaba buscando el dinero que aparecía en la película de Fargo, porque sí, en esa película se oculta un maletín con mucho dinero al lado de un árbol, y se supone Konishi señaló un árbol y un camino a seguir, lo cual suena bastante loco a decir verdad. Lo más curioso del tema es que si buscan tal cual Tatako Konishi, les saldrá la foto de esta chica, y no es la que se supone que es. Esto podría tener una explicación, siendo que debido a las constantes búsquedas se le quedó de nombre esta foto, además del parentesco de escenarios, pues ambos son lugares nevados. Igual, esta foto de esta chica no es real, sino que viene de parte de un documental llamado This is a True Story. El caso sí es lo real, y se trata de una serie de cosas que ocurrieron en 2001, pues por cómo pasó en su momento, se dijo que Tatako había muerto por el frío.
tratando de querer localizar el dinero escondido en la nieve de la película de Fargo de 1996, cuando en realidad ya tenía planeado a ir a ese lugar ya con sustancias encima y que el frío hiciera su trabajo. Aún así, esta historia es realmente popular en los videos donde aparece esta chica misteriosa. De las cosas más viejas que se encontraron fue que ya había sido puesta antes esta imagen en 4chan en 2018, donde se contaba la historia de que esta chica había muerto durante un stream y que no aparecía información de ella porque Google había tirado todos los sitios con información sobre ella. Como tal, no existe una transmisión de esto, por lo que esta historia puede ser inventada como manera de leyenda urbana. Lo que sí es cierto es que esta imagen por sí sola ya tenían cosas que parecían ser inquietantes, debido a que en el fondo se decía que había algo o alguien, pues parecía que había unas piernas de algo en el fondo, aunque podría ser fácilmente un árbol. Y luego se dijo que seguramente se trata de la artista japonesa Mogusa Shirose, una chica que se hizo meme hace un tiempo por esta imagen donde está en la nieve. なぜフムにそんなにお金を使うのですか? ごめん。 Y pues muchos sumaron 2 más 2 y dijeron que era ella porque es una chica japonesa y que estaba en la nieve, pero no se parecen en nada las dos chicas. Lo que sí se ha dicho es que esta chica sabe perfectamente que la están buscando y que por lo mismo ha sido acosada en diferentes sitios de internet, así que por lo mismo no se puede encontrar información de ella, cosa que es totalmente entendible. Y sí, se tienen otras fotos de esta chica estando en la misma zona de nieve y fueron publicadas en un sitio coreano en el 2013. Se puede ver que estas fotos fueron sacadas mientras estaba en la universidad, pues su suéter muestra el nombre de dicho lugar, así que realmente como tal, este seguirá siendo uno de esos casos de internet que por ver a una chica en un lugar random generó teorías y asociaciones que no tienen nada que ver con otras chicas, por lo que seguirá siendo un misterio quién es realmente, aunque es entendible debido a que no está chido que vayan a acosarte solo por querer saber el origen de la imagen o quién eres. Dudo que vayan a intentar detenerse y esto va a seguir así por un buen rato. Ahora, un misterio más actual, algo de lo cual es hasta incómodo, y no solo eso, sino que también bastante peligroso, y se trata de los conductores fantasmas en las aplicaciones como Uber. Creo que deben estar más que acostumbrados y creo que ya deben de saber más de sobra qué es Uber, ya que es muy común hoy en día y que casi que es habitual ver sus servicios, aunque hay que remontarnos un poco más atrás con esto, pues lo que veremos fue algo que se hizo de cierta tendencia por allá del 2016, pues era una estafa, algo que aunque sea viejo, siguen pasando en la actualidad, aunque de diferentes formas, como cobrarte el doble o decir que ya fueron por ti y aún así cobrarte, pero esta iba aún más lejos. Todo ocurrió en China, pues en las ciudades más importantes como en Pekín, usuarios de la aplicación reportaron que se encontraron con conductores un tanto extraños, como si fueran irreales, no humanos, y que se preguntarán cómo es eso, y aquí les dejo unas imágenes. Estos rostros son realmente incómodos, lo cual ya cae en el efecto del valle inquietante, lo cual es un efecto que nosotros como humanos tenemos. Es un sentido ya desarrollado y que es como un sentir rechazo o desagrado por cosas que parecen ser humanas o intentan serlo. Las imágenes son totalmente raras y parecen que son personas fantasma. Imagínate que son horas altas de la noche y sales de un lugar como de alguna fiesta y pides que vayan por ti y que tu conductor sea uno de estos. Debe ser realmente aterrador porque la persona que está detrás de esa imagen no es ella ni de broma. El detalle es que todo esto ya estaba previamente calculado, porque la estafa ahora entra en acción. Alguien en sus 5 sentidos va a cancelar el viaje al ver que su conductor se ve así, pero el detalle está que esto viene con una penalización, pues esto hacía que aunque tú le cancelaras, ellos recibieran dinero por tu cancelación, haciendo que termines pagando y de paso metiéndote un periodo de espera para volver a utilizar la aplicación nuevamente en 20 minutos. Esto realmente era una
una jugada bien pensada, jugar con el miedo de las personas para que aún así termines ganando dinero. Esto llevó a que la gente tiempo después hiciera una siguiente prueba, pues si con la cancelación aparte de penalizarte tenías que pagar, ¿por qué no mejor esperarse y dejar que vengan por ti? Y lo que pasaba es que no se llegaban ni a acercar, sino que marcaban como viaje iniciado y lo completarían sin el pasajero, lo cual también te cobraría, porque como tal el viaje nunca existió. Pero sí se cobró. Esto poco a poco fue escalando, pues lo que parecía ser 1 o 2 personas fueron muchas y muchas más. Y lo que hacía que esto fuera creciendo es que en China estaba más alto el bonus monetario por cancelación de viajes, así que esto era algo que no podían dejar de pasar, pues esto a su vez hizo que mucha más gente también se sumara a esta estafa, pero también hizo que se pusiera más en la mira a estos usuarios fantasma, hasta que también se dieron cuenta los mismos dueños de Uber. En ese momento, el 2016 fue la oportunidad perfecta para estos estafadores, pues Uber China se encontraba en un periodo de cambio, ya que estaban haciendo una unión con Didi Chuxing, los cuales adquirieron Uber, ya que estos no podían seguir compitiendo contra Didi, por lo cual durante esa transición y unión con Uber no estaban tan al pendiente de lo que los usuarios hacían, por lo que este truco fue muy fácil de explotar. Aún así, Uber se dio prisa lo más pronto posible y quitaron miles y miles de cuentas de conductores fantasmas, además de implementar un sistema del cual es el más usado ahora en la actualidad, y es un sistema de reconocimiento facial a tiempo real, lo cual hacía que de a huevo si querías utilizar sus servicios tenías que registrarte así, y con eso muchos estafadores ya no siguieron adelante. Además de que Uber cubrió los gastos de cualquier usuario víctima de algún conductor fantasma. Y si bien esto se quedó solo allá en China, no quita el hecho de que fue un misterio bastante extraño. Hasta sacar una creepypasta, tipo, no sé, el conductor maldito de Uber o algo así. Pero esto también demostró lo fácil que también era en su momento burlar la aplicación, pues no eran muy estrictos con los parámetros para ver quién era apto para ser conductor. Solo bastaba con poner una imagen y listo. Eso sí, quedó al aire si estas fotos eran agarradas de otras personas y que fueron utilizadas para estafas, pues esto salió cuando aún no había como ahora la facilidad de crear un rostro por medio de inteligencia artificial, así que seguramente eran fotos de personas comunes que fueron agarradas sin su permiso y que fueron editadas para sacar unos cuantos dólares por viajes cancelados. Imágenes realmente muy extrañas y sin duda una estafa cuanto menos muy curiosa. Este es un caso un tanto peculiar, algo que ocurrió aparentemente en 2006 y que se trata de un caso escolar, así como muchos dicen, de disparos unidos. El registro más viejo sobre este caso se dio a conocer, y como es de esperarse, en 4chan, en el 2 de julio de 2017, una publicación de casi 10 años, la cual un usuario anónimo posteó con una imagen y un texto que decía cómo era vivir después de tomarse una píldora roja sobre el incidente de voleibol del 2006. Si bien no tiene mucho sentido traducirlo tal cual, el término Red Pill seguramente ya les es familiar ahora con tanto contenido de güeyes con ideologías súper extrañas, pero Red Pill viene de Matrix, donde al consumir la píldora roja verías la realidad que te ocultan, pero en la actualidad es más asociado con denigrar personas por no seguir sus ideales extremos, así que tomaremos esto más que nada como una referencia a Matrix. Muchos usuarios de este sitio dirán respuestas un tanto graciosas sin dar mucho más contexto, hasta que un usuario dijo algo referente a la imagen, diciendo que todo había sucedido en un partido de voleibol de alguna escuela secundaria en Dakota del Sur o en Nebraska en el año 2006, y que un tirador se hizo presente matando 14 personas. Esto sería encubierto y nunca se informó a la prensa, y que parece que todos olvidaron lo que sucedió. Si recuerdas que viste este incidente ocurrido en ese día, te tacharían de loco. Esto provocó que se hicieran preguntas y teorías un poco locas al respecto, pues se decía que podía ser algo de efecto Mandela, y como es algo de esperarse de 4chan, dirían cosas que ocurrió en otra línea temporal o que estaba ubicada en otra realidad. Un usuario menciona que este incidente pudo ser provocado por un indio americano, pero le dirían que estaba confundiendo los casos, pues lo que este usuario mencionaba era algo que había ocurrido en 2005, pues en la escuela de Red Lake de Minnesota, un chico llamado Jeffrey James, un indio americano, provocaría un tiroteo en la escuela.
pero no estaba relacionado con lo ocurrido en la foto. Un mes después regresaría a ser tema de conversación, pues sería un post el 4 de abril del 2017, donde se puso una imagen con muchos temas, la cual decía "¿Qué tan iluminado estás?". Esto podríamos decir que era como una especie de iceberg mucho antes de que existiera el término de video o de imagen conceptual del iceberg. La imagen contenía muchos temas referentes a casos de conspiración, y el dueño de la publicación daría información sobre lo ocurrido con dicho incidente. Aparentemente ocurrió una pequeña explosión durante un partido de voleibol. La ubicación sería en alguna parte de Dakota del Norte o Dakota del Sur, o en Nebraska. Un periódico de una estación de gasolina reportaría el incidente en un pequeño pueblo, y se decía que ocurrió en Kadoka, una ciudad de Dakota del Sur, y el saldo de víctimas se supone que fue entre 17 a 24 personas. Lo del tema del efecto Mandela es que, a pesar de ser una jalada muchas veces, aquí parecía tener un poco más de sentido, debido a que durante los años del 2005 en adelante, y aún, hubieron muchos y en diferentes lados tiroteos escolares, así que para muchos usuarios de internet de Estados Unidos era como haber visto dicho acontecimiento sin realmente haber llegado a conocer lo que sucedió realmente. Este caso recuerda un poco a lo que es LOL Superman, pues muchos parecían recordar cosas que nunca llegaron siquiera a ver con dicho material. Pero el caso con esta imagen quedaría congelado unos años, y no sería hasta el 14 de junio del 2024 que se hizo un descubrimiento realmente interesante. El youtuber Some Ordinary Gamers habría de publicar un video llamado "Encontré un perturbador culto de la Deep Web 209", y en dicho video, cerca del minuto 3:40, se puede ver una conversación de lo que es el incidente de voleibol del 2006, y contenía unas imágenes adicionales que obviamente están censuradas, pero posteriormente los usuarios encontrarían las mismas fotos. Aparte de ver la misma imagen que se ha mostrado durante este video, la cual es del 27 de septiembre del 2006, el resto de imágenes muestra lo que parecen ser chicas animadoras ya muertas, pero esto planteó dudas aún más grandes, pues parece que esto se trata de un montaje engaño, y es que las fotos parecen ser más, no sé, un escenario preparado, y las imágenes no parecen tener mucha relación en sí, ya que cada una presenta cosas muy diferentes, además de que siquiera esto les parece humano, parece más un maniquí. Y para que esto fuera más verídico, tenemos la típica imagen de no mostrar. Y hay que tomar el hecho de que esto se dio a conocer en 4chan, que ya de por sí es algo que hay que tomar con pinzas, además de que por más que se ha buscado, no se ha encontrado ninguna fuente confiable como algún periódico o alguna referencia de algún noticiero, más que nada referente al caso, sino que en su mayoría está en foros muy de nicho, y que para buscar información sobre este tema, muchos sitios tienen como imagen que lo que estamos a punto de ver es una teoría muy loca o un sombrero de aluminio, así que puede tomarse como una jalada de misterio. Seguramente trataron de hacer algo con temática de tiroteo escolar, pero no les salió tan bien, y a pesar de que esto salió muchos años antes, parece ser muy de espacio liminal, aunque son fotos un tanto viejas, o eso parece. Aún así, el misterio es totalmente falso, ya que nunca ocurrió un incidente como tal. Y eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nuevamente les agradezco a los miembros del canal y a los pósters del servidor de fans por su ayuda, en verdad muchísimas gracias. Le agradezco a mi dibujante Wachu1 por el dibujo de la miniatura, y de mi parte ya sería todo. Cuídense y suscríbanse, mi nombre es Demi, y nos vemos en otro video. Adiós.